Muchas gracias, Miguel, muchas gracias al concejal de Cultura, la señora Esteves, por vuestras palabras de halago hacia mí y hacia el libro, que no sé si me dice. Bueno, lo primero de todo es daros las buenas noches y agradeceros vuestra presencia, sobre todo a los que habéis tenido que desplazaros para venir, que sé que sois algunos, son bastantes. Por supuesto, me gustaría dar las gracias muy especialmente a María Aragón, que se ha volcado totalmente para que este acto salga adelante, al concejal de Cultura también, a la alcaldesa, que no ha podido estar aquí hoy, y a Baldomero Villanueva, que me puso en contacto con todos ellos. En fin, yo creo que en cualquier momento, cualquier edad, es buena para empezar a escribir. Yo particularmente llegué en el momento idóneo, cuando las circunstancias me lo permitieron, cuando encontré un hueco y una madurez que llevaba un tiempo buscando, aunque quizás fuera un poco tarde, porque ya tenía pues, unas ganas de peinar y siempre con la puerta atrás, porque me iba llamando de puerta en puerta con el escrito debajo del brazo a ver dónde podía cortarme, ¿no? Pero bueno, parece que unas cosas compensan a la otra y no puedo ni quiero dejar pasar por alto la enorme satisfacción que sentí al haber recibido el premio NUA el pasado noviembre de manos del editor de la editorial NUA, Manuel Ortega, así como la posterior edición de la novela Toda la verdad sobre Patricio, que Miguel tiene la amabilidad de presentar esta noche. El premio en sí supone para mí pues ni más ni menos que un reconocimiento a un año de trabajo, que es aproximadamente lo que me costó la escritura del libro, y esto siempre es de agradecer, ¿no? Yo creo que quien presenta un manuscrito a un concurso en un principio no piensa que va a ganarlo, simplemente lo deposita allí, lo envía y a ver lo que pasa. Yo quizá seguramente no vi ni eso, y lo envié y experimenté una agradable sensación cuando vi en la página de la editorial que el título de mi novela se encontraba entre las 6 finalistas. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos tenemos las mismas posibilidades para, en función de las características de la obra, pues poder ganar el concurso o no ganarlo, o incluso por quedarse finalista o fuera del concurso, ¿no? Bueno, si agradece fue esa sensación de enterarme el título de la novela finalista, mayor fue cuando sonó el móvil y el editor me comunicó personalmente que mi libro había obtenido el premio. Antes de seguir adelante, tengo que decir que cuando pensé en presentar el libro en Orquídea, barajé varios nombres para la presentación, pero por ninguno de ellos mantenía el lazo de la amistad que yo pensaba para una ocasión como esta, que para mí era muy especial y que creo que es lo ideal para estos casos, ¿no? La cosa cambió cuando pensé en Miguel Carrascosa. Pensé que quién mejor que él para presentar una novela cuya trama central se desarrolla en Orquídea y que está escrita sobre todo pensando en este pueblo y para este pueblo, ¿no? Desde el primer momento se ofreció a presentarlo sin ningún tipo de traba, que es un gesto que siempre le agradeceré, ¿no? Bueno, pues abordando ya un poco el tema de la novela, aunque yo sé que se ha escrito mucho sobre la guerra civil, lo sé, y todos sabemos, no sé si a otras personas les pasará, pero siempre queda ese vacío, ese cargo de conciencia que te hace pensar que si ese enfrentamiento hubiese ocurrido en nuestros días, todos nos sentiríamos un poco culpables, o al menos creo que deberíamos sentirnos. Toda la verdad sobre Patricio Sevilla es una crónica más que otra cosa de la primera mitad de la guerra civil, y se alimenta de la necesidad que yo mismo sentía de contar algo sobre esa parte de la historia de España. Lo considero un homenaje a todas las víctimas de la guerra, que estuvieran en el sitio que estuvieran y al mando de quien estuvieran. Y bueno, vosotros preguntaréis por qué aquellos años, por qué yo me decidí a escribir sobre este hecho, ¿no?, de nuestra historia relativamente reciente. Fue muy sencillo, me decidí a escribir sobre este hecho porque creo que es algo que de alguna forma todavía llevamos dentro, ¿no? Y porque es un tema que creo que se presta a debate. Además que donde hay un conflicto o algún hecho de estas características, hay no una, sino 1000 historias que contar. Hay un filón inagotable para todo tipo de artistas, tanto de escritores como músicos, como pintores, como cualquier tema que le devuelva el arte. Patricio Sevilla es un romántico empedernido, es un enamorado de su mujer, de su hijo, de su familia, de su trabajo. Es una persona noble y leal, y pese a la depresión que sufre, que no voy a decir el motivo porque entre otras cosas no viene al caso, sabe salir adelante en todo momento.
Es valiente en su modo de actuar y tenaz en sus decisiones. Representa a miles de españoles de aquella época, a esa generación de personas que sin comerlo ni beberlo fueron asesinadas o se tuvieron que exiliar. Severiano Expósito, que es el narrador, en cambio representa a esa otra generación que le tocó vivir dentro del país y que parte de ella, sobre todo avanzando ya en el tiempo, pues no quisieron callar. Si yo tuviera que etiquetar esta novela, diría que es ficción, por supuesto, es realista e histórica. Histórica porque se desarrolla en torno a un momento clave en la historia contemporánea española y sigue los cánones habituales de este tipo de novela en cuanto a documentación se refiere, y bueno, evidentemente por estar enmarcada en unos determinados hechos históricos. Ficción porque la historia que se trata no es cierta, aunque ocurriesen miles de casos parecidos durante los 3 años que duró la contienda. Es un libro escrito en primera persona, en el que recurro constantemente a los relatos retrospectivos que son tan típicos en algunos autores como Zafón o como Silvia Ibáñez. En cuanto a la portada, creo que es totalmente acorde con la historia que cuento. Es la imagen que yo tenía cuando estaba escribiendo cierta parte de la novela, sobre todo la que se centraba en Málaga, ¿no? Al final de la etapa de Málaga. Bueno, la historia gira en torno a unos hechos históricos de suma importancia en los años 30. En primer lugar, la agonía de la República y la entrada en escena del ejército, lo que acaba en una guerra pura y dura. En segundo lugar, en unos hechos concretos de los que hablaré dentro de unos minutos. La trama de la novela se desarrolla entre Órquiva, Granada y Málaga, y algunos puntos de la sierra de la Sarquía malagueña o de la sierra de Nújar, o entre la carretera de Málaga y Almería, ¿no? Y aunque físicamente solo está dividida en capítulos, consta de 2 partes perfectamente diferenciadas entre sí, cada una de ellas formada por varios relatos retrospectivos que Olvido va desgranando en la primera parte para cederle el testigo al propio Patricio Cerviño, que es el protagonista de la novela, de la segunda, que a través de sus textos va contando su propia vida. Después habría una tercera parte que va a caballo entre las 2 anteriores, en la que el narrador, que es Severiano, le va contando su pasado a Remedio y vamos uniendo unos datos con otros, que es bastante interesante esa parte también, es importante. Los personajes que en un principio tienen cierta importancia son Severiano, que es el narrador, Olvido, Remedio, Paco Granada y por supuesto Patricio, que es el protagonista principal de la parte de la novela. Más adelante tiene más protagonismo si cabe, François y el padre Andrés. Son personajes que representan a la clase media de las 2 épocas en las que se centra la historia. La clase media entre comillas, porque la que se centra en la primera parte, o sea, en la época del principio de la guerra, lo que era clase media cayó estrepitosamente a la clase baja, y ya en la miseria.